Hola, en este video vamos a profundizar sobre el tema de la fermentación alcohólica necesaria para la producción de cervezas. Y el grupo está conformado por Sara Riaño, Gabriela González y Luna Martínez. Bueno, en este video les vamos a hablar sobre los pasos del proceso de la fermentación y explicación química de este mismo. También vamos a hablar sobre las materias primas necesarias para la producción de cervezas. Y finalmente los productores a nivel nacional y a nivel mundial. La fermentación es un proceso natural que ha sido utilizado desde hace muchos años y está presente en nuestra cotidianidad. Este proceso se puede aplicar para la producción de vino, cervezas, sake, sidras y muchas más bebidas alcohólicas. En los alimentos está presente en el pan y en los yogures. Ya que conocemos la importancia de esta misma, hablaremos ahora sobre el proceso y cómo ocurre. Sabemos que la fermentación alcohólica es un proceso biológico en el que los microorganismos, específicamente las levaduras, convierten los azúcares en etanol y dióxido de carbono. Las levaduras son hongos unicelulares que se alimentan de azúcares como la glucosa o la fructosa. La glucosa está presente en cereales como el arroz, el trigo, la cebada, el maíz, el mosto, y la fructosa está presente en las frutas como la uva. Las levaduras metabolizan estos azúcares a través de reacciones enzimáticas, utilizando la vía metabólica de la glucólisis en ausencia de oxígeno. Durante este proceso, las levaduras producen 2 moléculas de piruvato por cada molécula de glucosa, que luego se convierten en acetaldehído y finalmente en etanol. Tomemos en cuenta que además de etanol, la fermentación genera dióxido de carbono como subproducto, y esta es responsable de la efervescencia característica en las bebidas fermentadas como la cerveza y el vino. En la elaboración de la cerveza, la fermentación alcohólica es un proceso químico en el cual la levadura descompone la sacarosa presente en la cebada, mediante una enzima llamada simasa. La simasa actúa como catalizadora en la conversión de la sacarosa en etanol, generando CO2 como subproducto. La fermentación se lleva a cabo en condiciones específicas, como la falta de oxígeno y la presencia de azúcares fermentables. Para iniciar este proceso, la cebada se somete a un proceso de molienda para extraer los azúcares fermentables. Estos se mezclan con agua a una temperatura indicada, que controla el pH, el burbujeo y la temperatura para favorecer la reproducción y alimentación de la levadura. Para acelerar la fermentación se puede añadir oxígeno, dióxido de carbono o aumentar la temperatura. Las materias primas necesarias para el proceso de fermentación alcohólica son el agua, la cebada, el lúpulo y los aditivos. El agua es la primera y la cerveza está compuesta por 90% de él. El agua debe ser inodora, libre de sales y de minerales, debido a que el agua es la que le da el sabor a las cervezas. Por ejemplo, en la cerveza Pilsen el agua tiene un mineral de calcio y esto es lo que le da el sabor reconocido a esta marca. Lo anterior nos da a entender que algunas cervezas dependen de componentes específicos del agua para su sabor distintivo y por esta razón deben pasar por tratamientos para que se puedan eliminar aquellas sustancias adicionales que ésta contiene por naturaleza. La mayoría de las compañías utilizan agua rica en sulfatos cálcicos para mejorar el sabor de la cerveza, aunque las variedades oscuras suelen usar agua más dura. Para aclarar, las aguas duras son aquellas que contienen un alto nivel de minerales disueltos, en particular las sales de magnesio y calcio. La segunda materia prima es la cebada, y esta es la que le da el aroma, el sabor y el color a la cerveza. La cebada se cultiva y se transforma en malta, y por medio de un proceso de secado y tostado llamado malteado, se saca para aplicarlo en el proceso de fermentación de la cerveza. Un dato curioso es que la superioridad de la cebada para elaborar la cerveza reside en un alto ratio de almidón y proteína, y que tiene un porcentaje de humedad más bajo en las semillas no malteadas. El lúpulo es una parte seca y flores de plantas llamadas trepadoras, y estas son cultivadas en las zonas secas. Esta es la que le da la esencia característica de la cerveza, la cual es la espuma. En el caso de las frutas, se debe añadir antes de la fermentación, por medio de zumo o jarabe de frutas, que proporcionen azúcares que den lugar a una segunda fermentación. Por otro lado, en el caso de las plantas, además del lúpulo, se puede añadir otras muchas como el romero, el cardamomo, anís o jengibre.
Bueno, el productor más importante o más grande de Colombia de cervezas es Bavaria. Esta empresa nace en 1889 por un alemán en Bogotá. Con el tiempo se fue posicionando como la más importante del país y en 2005 creó su alianza con SABMiller, una empresa global, la cual le permitió entrar al mercado mundial. También tuvo una importante alianza con InBev, otra empresa mundial muy importante cervecera. Bavaria tiene un portafolio muy grande de productos y marcas y a su vez trabaja con empresas de Colombia, aliados. En estos podemos encontrar la cervecera de Boyacá y de Bucaramanga, por ejemplo. En su portafolio tiene muchos productos y una de sus marcas más reconocidas son Póker y Águila. Productoras a nivel mundial tenemos a InBev, que ya la habíamos mencionado, tiene alianza con Bavaria y con muchas otras empresas de diferentes países. También tenemos a Heineken de Países Bajos, que tiene diferentes marcas y la principal es Heineken. También tenemos a Molson Coors, la cual es una alianza de Molson de Estados Unidos y Coors de Canadá. Durante el proceso de fermentación de la cerveza se pueden evidenciar conceptos vistos en fundamentos de la química. Entre estos están las soluciones y estequiometría. En el caso de las soluciones es porque el azúcar de la malta se puede disolver del agua para crear un mosto cervecero. Y en el caso de la estequiometría se necesita para calcular las cantidades necesarias para la producción de cervezas. La producción de cerveza nos da un contexto práctico para entender conceptos químicos fundamentales y a su tiempo se puede utilizar el equilibrio químico para comprender y controlar la conversión de los sustratos. Por último, es relevante el estudio de los gases para el control de la presión y la liberación de dióxido de carbono en la fermentación. También se ven involucradas reacciones químicas como la conversión de azúcar en alcohol y dióxido de carbono durante la fermentación.